La señora me va a regalar carne. Carne de res. Carne de res, señoras y señores. Aquí mi tía me va a regalar carne. ¿Qué tal, amigos? Estoy por aquí en este lugar, pues documentando asuntos importantes. Una de esas cosas, ustedes han secado carne, comido carne asado, pero una carne asada a la parrilla, al carbón, todas esas cosas. Pero aquí en la comarca no se hace así. Aquí en la comarca se hace así, así como ustedes lo ven ahí. Se junta el fogón, las leñas, se amarran los horcones y luego se le ponen las varas, una vara como esta por encima para luego secar la carne. Bien, las carnes aquí todavía existe esa costumbre de, por ejemplo, si esta es una familia grande, pues se mata una vaca aquí, se reparte entre la familia y pues lo que queda entonces se secan aquí. Esa es una costumbre muy buena que ya se está perdiendo dentro de la comarca, porque ya todo se vende, todo es negocio. Una libra de carne a $1.70, $2, y ya eso se está perdiendo de compartir. Pero aquí el señor Román que está aquí, él me comentaba que el día de ayer ellos como que mataron una vaca, repartieron entre la familia y pues lo que queda pues lo secan, carne asada. Para que se hace bien la carne tiene que haber leña buena como esa, para que se hace la carne. Luego aquí están las varas, como pueden ver ustedes, están las varas. Y se coloca como una cama, prácticamente una cama por encima de ese fuego para asar la carne. Son como las 11 de la mañana. Si en este momento ponemos la carne a secar, a eso de las 4 o 5 de la tarde ya está la carne asada, bueno para comer. Así se hace la cama, ¿ves? Para secar carne. Donde cualquier familia no es mi familia. Es mi familia aquí. La señora me va a regalar carne. Carne de res. Carne de res, señoras y señores. Aquí mi tía me va a regalar carne. Wow. Para probar, ¿verdad? Eso es para probar. Así que ya tengo para mi almuercito. Ya tengo para mi almuercito. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Aquí está. Una fritura bien buena y vamos a darle al almuerzo. Eso es lo que yo le digo a ustedes, mis amigos. Cuando tú llegas como familia, donde sea, tú llegas bien. Y pues a mí me regalaron mi libra de carne. ¿Sí o no, Román? Esto se practicaba antes en la cultura. Ah, sí. Todo era gratis. Sí. Se mataba la vaca y se repartía todo. Ahora todo se vende, ¿verdad? Sí. Lamentable. Pero le muere, usted está gordo, usted tiene que, esa carne, así como usted está hablando de cultura, repartirla. Pero usted está gordo, en la cultura nobe, una persona gorda es porque está bien alimentado. Está bien alimentado. Y estamos, esa es la cultura nobe. O sea, eso de dieta, eso no existe en la cultura nobe. La que si está flaco es porque estamos desnutridos. No hay plata. ¿Verdad eso, Roma? Bueno, ni dura, nunca se gorda. Ahora está bien, pero nunca se gorda. Eso depende. Sí, depende. Ayer ya se descorrerá. Sí, entonces ni dura corre, necesita alimento bueno para gorda. Pero alimento bueno que caro cuesta me están haciendo bullying por la barriga. Y sobre todo estos muchachos que están allá. Así es, damas y caballeros. Pues sí, o sea, el espíritu de compartir siempre ha existido en la cultura nobe. Hemos combinado nuestra cultura con la cultura occidental, por decirlo así. Me refiero a occidental a los chuidres, amorogodres, mendeni que están por allá. Pues todo lo hemos vendido, todo lo hemos hecho en negocio.
amigos, una vez que haya puesto la carne sobre la cama, pues tiene que taparlo con hoja de bijao para que el calor vaya asándolo. Entonces también puedes poner la carne directo o también cocido. Esto está cocido, medio cocido, y pues le ponen la hoja de bijao y con el calor del horno y del humo, pues él se va secando y se va asando. Ya de aquí a 6 de la tarde, 5 de la tarde ya está, más o menos. O hasta mañana pues está listo para comer. Y pues así es como funciona un secado de carne aquí dentro de la comarca, dentro de la cultura Ngove. Es así mis amigos. Así que interesante. Espero que les haya servido de información todo esto. Así que mis amigos, ustedes me dirán cómo hacen la carne, cómo hacen el preparativo del asado de carne. Si es así en una cama, con horno, o cómo lo hacen. Pues aquí en la cultura Ngove, dentro de la comarca, se hace de esta forma. Y pues es muy interesante. Así que saludos y bendiciones. Nos vemos en el siguiente video, si así el Todopoderoso lo permite. Chao, chao.